Y el título de esta enseñanza se llama El enemigo oculto. Pero antes de empezar, yo quiero contarles una pequeña historia de algo que me pasó hace más o menos 2 años y medio. Y yo estaba leyendo esta enseñanza y la verdad me ministró. Tenía 2 años y medio ahí archivada. Y recordé la historia. Yo hablaba con un roommate, un compañero con el que vivía, ¿cierto? Y este roommate tenía una idea, una forma de ver el cristianismo, la religión, muy diferente a la forma en la que yo lo veo y yo lo vivo, desde que creo en Cristo. Entonces estábamos conversando porque él veía que yo oraba, él veía que yo iba a la iglesia y un día se me dio por invitarlo. Hey, vamos a la iglesia, acompáñame. Entonces empezó una conversación acerca de la religión, acerca de Cristo, acerca de ser cristiano. Y él me daba su punto de vista. Y él me dijo, no, es que yo no voy a eso ni creo en eso, porque es que para seguir a Cristo o para ser cristiano hay que dejar el pecado. No puedes pecar más porque tienes que arrepentirte y ser intachable. La Biblia lo dice, tienes que ser como Jesús. O sea, toca ser como Él o te va a ir peor si lo quieres seguir y vuelves a pecar. Eso fue tal cual lo que él me dijo. Yo lo tenía aquí escrito porque yo quedé impresionado. Y él me dice eso y en mí enseguida se despertó ese evangelista, ¿no? Y ese espíritu de costeño que esta conversación yo la gano. Y me puse a hablar con él y le dije, no, pero eso no es así. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas alguna vez han pensado algo como esto? O sea, si tú sigues a Cristo, si tú eres cristiano, entonces tienes que dejar el pecado a un lado. No volver a hacer más nunca, porque donde lo vuelvas a hacer te va a ir peor, porque la Biblia lo dice. Esa era la postura de mi roommate. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? En Mateo 5:48, porque esto no lo dije yo, no me lo dijo él. El tipo sabía de Biblia, su mamá cristiana, pero él no quería ser cristiano porque él no iba a poder. Mateo 5:48. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, que es perfecto. Él justificó su punto y lo justificó muy bien. Me dijo, entonces mira, ese versículo dice eso, por lo tanto es así. Tú tienes que ser perfecto para ser cristiano. No te puedes equivocar, no puedes volver a pecar. Y cuando él me estaba dando toda su argumentación bien estructurada, mi mente solamente podía decir, ven acá, ¿será que esto es posible? Esto sí se puede. ¿Puedo llegar a alcanzar ese nivel? ¿Puedo vivir sin pecado? Yo realmente, si les soy muy honesto, veía esa meta inalcanzable, imposible. Y mientras se daba la conversación, pues yo le estaba hablando de Dios, pero mi realidad era que yo también estaba luchando con mis ganas de pecar. Yo estaba luchando con tentaciones. Yo tenía ganas de fallar. Y venía ese versículo y esa conversación y me incrementaba así ese sentimiento de ¿será que esa meta es posible? Justo en ese momento Dios me habló, me dijo algo. Santiago 1:17 al 18. ¿Qué dice Dios sobre esto? Dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Aquí habían 3 cositas que les quiero puntualizar, porque es que, como buen costeño, uno es familia Zapata. Si no la gana, la empata. Yo no podía perder esa conversación, no tenía manera. Y cuando Dios me dice eso, yo dije, ya tengo el machete, ya. Con esta conversación no vamos a perder. Porque, aquí dice, Dios nunca cambia. Siempre es igual. 2, Dios nos da todo bueno y perfecto. Quiero que se graben eso. Todo lo que hace Dios es bueno y perfecto. Y punto número 3, nos dio una vida nueva. Entonces, si nos dio una vida nueva y Dios hace todo bueno entonces esa vida es buena y perfecta. Y yo le dije, mira ya, con esto no tienes otra manera de decirme nada. Dios hace todo bueno y perfecto
y nos dio una vida, o sea, Él quiere que seamos hijos con una vida nueva, buena y perfecta. Como Dios nos daba siempre eso así, yo le entrego esa palabra. Yo digo, ya, va a recibir a Cristo y me va a acompañar a la iglesia. Pero no, para nada. Eso no satisfajo tú sabes, su sentimiento de no, es que estás equivocado. Te falta Biblia, Robin. Te falta Biblia. Eso, por el contrario, intensificó la conversación. Se volvió un poquito más, tú sabes. Y mientras más argumentos yo pensaba para refutarle, también con su discusión me hacía sentir como, bueno, ¿será que sí debo ser perfecto y no lo estoy logrando? Porque él me dijo lo siguiente. ¿Qué dice Dios sobre ser imperfecto? ¿Qué dice Dios sobre ser imperfecto? Él me dice, Robin, mira, dentro de ese mismo versículo, que él todo lo hace bueno y perfecto, también hay otros versículos que te exigen perfección, ¿cierto? Y empezó a sacarme 7,000 versículos que te exigen perfección. Tú los puedes buscar en tu Biblia, porque hay versículos que te dicen tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Y muchos otros más que te indican esa misma línea de pensamiento. Pero yo tenía mis versículos que me habían acompañado muchísimas veces. Te los voy a leer porque a mí me hicieron sentir mejor todas las veces que yo fallaba. Y esa era mi respuesta a él. ¿Qué dice Dios sobre ser imperfecto? Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. En Filipenses 3:12, no quiero decir que yo haya logrado estas cosas, ni que yo haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y yo dije, ¿estás seguro de que hay que ser perfecto? Porque el que escribe esto es un apóstol y él mismo dice que no lo alcanzó. Pero él también era costeño. Y él me dijo, no, pero es que él dice, ahí lo dice muy claramente, yo quiero alcanzar esa perfección y no paro de tratar de alcanzarla. O sea que él sí la quería alcanzar, pero quizá no pudo, quizá sí, solamente Dios sabrá. Pero tienes que ser perfecto para ser cristiano. Y seguía eso. Y en esa discusión, como les digo, en mí se generaba algo bien terrible. Y ahí empezó el primer problema. Porque para todo había una justificación que de cierta forma para mí era lógica lo que él me decía. Tenía sentido. Y me empecé a llenar de dudas. Me empezaron dudas. ¿Podemos o no podemos ser perfectos? ¿Dios quiere que lo seamos o no quiere que lo seamos? ¿Es alcanzable para mí o no es alcanzable para mí? ¿Soy un buen cristiano o no soy un buen cristiano? Se empezó a dar una batalla en mi mente de ¿debo ser perfecto? Porque de lo contrario no demuestro que sigo a Jesús, versus es imposible ser perfecto porque el único perfecto es Jesús. Y esa batalla en mi mente se hizo muy real. La estaba viendo real por un lado, pero al mismo tiempo también yo no podía creer que existía la mínima posibilidad de llegar a ser como Jesús, y mi mediocridad como cristiano no me dejaba alcanzarlo. Porque dentro de mi mediocridad de creer solamente Jesús es así, yo no puedo ser así, me hacía sentir como soy un cristiano mediocre. Estoy creyendo que esto es imposible. Y este tipo que ni siquiera va a la iglesia me lo está demostrando. Y me empecé a llenar de dudas. Y me empecé a sentir un poquito mal. Entonces en ese momento yo, en la conversación, yo estaba hablando con Dios. Era como que yo le pedía el machete para ganar. Dios, dime por favor, ¿qué le digo a este tipo? No sé qué hacer. Y Dios me habla. Mateo 9:13. Y me empieza a hablar. Y yo empiezo a leer. O sea, él estaba hablando ahí y yo empecé a ignorarlo. Saqué mi teléfono, saqué la Biblia y empecé a leer Mateo. Mateo 9:13. Y dice así: mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Y yo seguí leyendo. Porque con un solo sacrificio, esto está en Hebreos, yo seguí leyendo bastante porque a mí Dios me estaba hablando. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio Jesús hizo que Dios hiciera perfectos a todos
a todos los que eligió para ser parte de su pueblo, a todos sus hijos. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía para su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Yo leo todo esto, realmente en ese momento no me acuerdo qué me estaba diciendo él, porque yo estaba escuchando a Dios, leyendo para saber qué decirle. Y cuando ya entendí un poco lo que Dios me estaba diciendo con esos versículos, lo interrumpí, se los leí y le dije: mira, Dios dice esto, confiado de que por fin iba a cambiar de mentalidad y Dios iba a hacer un trabajo en él. Y yo dije: Dios hace todo bueno y perfecto. Como dice aquí, con un solo sacrificio Jesucristo nos hizo perfectos a todos los que eligió ser parte de su pueblo, y por eso nos dio un nuevo pacto que en él podemos entrar a esa perfección, a esa, tú sabes, a esa relación con Dios hermosa, que es diferente para los que somos sus hijos. Y el que acepta a Cristo es hecho perfecto, y esto es para todo aquel que lo acepte. Pero pasó algo después y me generó inseguridad, porque de todo lo que me estaba ministrando Dios en ese momento, Él sacó una pequeña cláusula, la letra pequeña que estaba ahí, y me resaltó una parte de lo mismo que le leí. No lo sacó otra cosa diferente. Me dijo: ok, pero mira esta parte. Ahí dice: ustedes aprenderán mis enseñanzas de memoria y que eso sea la guía de tu vida. Entonces sí tienes que ser perfecto, porque tienes que saberte las enseñanzas de Dios de memoria y así vivir tu vida. Y me empezó a dar inseguridad, porque Dios me estaba hablando una cosa y tenía mis ganas de pecar en esa conversación. O sea, no se habían quitado. Y Dios me estaba hablando una cosa para yo poder contestarle a Él, que tenía su punto de vista. Y cada vez que le decía lo que Dios me estaba diciendo a mí, Él tenía una forma de responderme donde su lógica tenía todo el sentido. Y esas ganas de pecar mías me hacían volver a decir: ¿será que no puedo ser perfecto porque soy un mediocre? Porque no confío lo suficiente en Dios, porque no me he aprendido sus reglas, no me sé la Biblia de memoria, no la utilizo como guía para mi vida en todo momento. Me pasa muchas veces que se me olvidó lo que Dios me dijo, soy desobediente. ¿Será que este joven, este roommate mío tiene razón? ¿Será que lo que me está diciendo tiene todo el sentido? Y me llené de inseguridad, inclusive con Dios hablándome en ese momento y dándome los versículos. Me llené de inseguridad, tenía la duda, me lleno de inseguridad. Y cuando está uno lleno de inseguridades, siempre existe un depende, porque si lo ves de esta otra forma y si lo ves así. Y eso es lo que me estaba resaltando. Hey, sí, Dios te hizo perfecto, todo eso es bien, pero depende. Tu perfección depende de que te sepas la Biblia de memoria, como dice en el versículo, y que sea tu vida, tu guía para la vida. Y se vuelve una guerra mental terrible contra millones de pensamientos, donde tú te das cuenta que esa disyuntiva, esas dos cosas pelean. ¿Les ha pasado? ¿O soy yo el único pecador? Y tenía esa guerra mental. Pero esta prédica se llama El enemigo oculto. ¿Quién es ese enemigo? La guerra en mi mente se volvió muy real. Tan real que en medio de la conversación, por dentro, yo tengo una buena poker face. Yo sé disimular si me siento bien, si me siento mal. Pero por dentro yo estaba ya perdiendo la guerra, comenzando a creer que lo que me decía era muy real. Y el Espíritu Santo me tomó, me habló, me ministró y me dio la respuesta perfecta. Y yo en ese momento le dije: ¿sabes qué? Dime qué decir, porque esta conversación también es conmigo. No solamente quiero cambiar su forma de pensar, sino que quiero cambiar la mía, no sé qué responder. Y Dios me dio la respuesta: eres perfecto y no puedes serlo. Y yo le respondí: hey, ¿sabes qué? Soy perfecto y no puedo serlo. ¿Aló? Sí, ya. Yo soy perfecto
y no puedo serlo. Dios me recordó esto. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Ese es un versículo que está en Hebreos 10:19 y del 22 al 23. Se los voy a leer. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Para Dios, el pecado nunca fue un problema, y tampoco la perfección, porque es que la perfección es algo que Él es y Él hace, y el pecado ya lo venció. Jesús, al morir por todos nosotros, por ti y por mí, nos dejó entrar al lugar más santo, donde solamente entran los perfectos. Nos limpió de todo mal, de todo pecado. Nos hizo santos también, porque Jesús ya ganó en la cruz. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿dónde inició toda esta conversación? ¿Qué fue lo que hizo que esta conversación con Él resultara en toda esta prédica? En toda esta enseñanza para mí mismo. ¿Dónde inició todo? ¿Cuál era el motivo para que mi roommate no pudiera recibir el mensaje del evangelio? ¿Cuál era el motivo para que yo me llenara de dudas y de inseguridades hablando con él? ¿Cuál era la raíz de todo eso? ¿Cuál era la raíz para que él me dijera algo tan puntual? Se lo voy a volver a leer. Esto fue lo que inició la conversación. Para seguir a Cristo, para ser cristiano o ser seguidor de Jesús, tienes que dejar el pecado. No puedes pecar más, porque tienes que arrepentirte y ser intachable. La Biblia lo dice. Tienes que ser como Jesús. Te toca ser como Él, o te va a ir peor si vuelves a pecar. ¿Qué hizo que todo eso iniciara? Y Dios me reveló cuál era ese enemigo oculto. Ese enemigo, seguramente aquí todos lo hemos vivido más de una vez. Y quizás tú ahí sentado estás peleando con ese enemigo. Te sientes cansado de batallar con ese enemigo. Te duele el corazón. Tu mente se llena de pensamientos e inseguridades y dudas por pelear con ese enemigo. Y ese enemigo se llama culpa. La culpa inició todo esto. La culpa fue la que me llenó de dudas. La culpa, porque como yo también quería pecar, fue la que me hizo llenarme de inseguridades. La culpa que él sentía porque no podía seguir a Cristo, porque se equivocaba una y otra vez, fue la que lo hizo decir: yo no puedo aceptar este mensaje porque no me lo merezco, porque no soy digno, porque ya le fallé y le voy a volver a fallar a Dios, porque no soy suficiente, porque no voy a alcanzar esa perfección. La culpa hizo todo ese desastre en el corazón, porque la verdad es que lo que vence la culpa no son nuestros pensamientos, porque la culpa nos hace sentir que todo lo que está diciendo es verdad y es muy buena justificando, porque se agarra de nuestras fallas que nosotros no podemos negar. Pero ¿sabes qué es más grande? La verdad que Dios nos ha dado. Porque la verdad que Dios dice es la verdad que nos debe reinar en nuestra mente y corazón. Y lo que Dios nos ha dicho es que no mereces nada de lo que Dios te da, pero te lo regala porque te ama.
Te lo da porque Él te ama, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, para perdonar todos nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre y para hacernos libres de la culpa. La culpa no tiene cabida en este lugar. En Juan 3:16, esto lo conocemos todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida es buena, porque Dios hace todo bueno y perfecto. Esa vida es perfecta. Esa vida es un regalo de amor. Esa vida es para todo el que crea. Y esa vida viene con un pacto sellado, donde la culpa no tiene cabida, porque Él ya nos hizo libre de la culpa. Jesucristo ya ganó. Ya ganó. Y hoy quiero declarar sobre tu vida que hoy se acaba esa guerra contra la culpa. Alza tu mano ahí donde estás y ayúdame a alabanza, porfa, con la música. Hoy quiero declarar que hoy se acaba esa guerra contra la culpa. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a hablar a tu corazón y te va a recordar que tú eres su hijo, que tú eres su hija, y que en Jesús todos tus pecados son perdonados. Que Él te lava como con agua pura, te deja limpio, te deja perfecto. Y Él va a tomar tu corazón en este momento y te va a llenar de su amor, de su misericordia. Te va a recordar que por mucho que falles, Él no suelta tu mano. Él se queda contigo. Que Él es quien te dirige, que Él es el buen consejero, que Él te levanta todas las veces que te caigas, que Él tiene el poder para restaurar, para bendecir, para reconciliar. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con el Padre y pídele que en esos lugares donde tú te sientes culpable, te hable de su amor, te recuerde quién tú eres en sus ojos. Él te conoce incluso desde antes de haber sido creado. Y Él sabe más de ti que tú mismo. Espíritu Santo de Dios, recuérdale a tus hijos que ningún pecado es más grande que tu amor y tu gracia. Que tú nos enseñas a vivir una vida correcta. Que por medio de tu palabra cambias y renuevas nuestra mentalidad para ser un poquito más como tú. Que tu pureza y tu perfección es un regalo que nos has entregado. Y ayúdanos a mantenernos en la decisión de caminar el camino que tú nos diste, que tú nos entregaste, que tú nos regalaste. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias por el regalo que tú nos entregaste aunque no lo merecemos. Gracias, Padre, por ese sacrificio en la cruz. Y yo confío y declaro en el nombre de Jesús que tú vas a vencer esa guerra contra la culpa y nos vas a llevar al camino que tú tienes preparado para todos nosotros, donde vamos a vivir esa vida buena y perfecta
en el momento en el que tú vuelvas a esta tierra. Y mientras tanto te esperaremos con la fe y la confianza de que hay planes más grandes y un propósito mayor en tu nombre, por el cual estamos vivos, por el cual te esperamos con confianza, por el cual podemos impactar la vida de los demás y regalarles este mensaje que tú nos has entregado, porque por gracia damos lo que hemos recibido de ti. Amén y amén. Iglesia, sean bendecidos. Solo de ti, solo